Gracias por estar con nosotros de nuevo. Estoy continuando la conversación con Vanessa Gracia Cruz sobre el capítulo 4 de mi libro, hablando de cuando nosotros pasamos por una experiencia dolorosa, de saber cuándo entregarle eso al Señor y llegar a la restauración que Él desea llevarnos. Así que espero que les bendiga y que puedan sobrepasar esa temporada en sus vidas. Bueno, entonces en la historia de Samuel vimos como ellos pasaron por ese dolor en la pérdida, por decir, de Saúl, la decepción que pasaron al fallar. Eso pasa en el capítulo 15, al final. Brincamos al capítulo 16, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero imaginamos que pasó un buen tiempo que Dios dijo, ok, Te voy a dejar. ya, te dejé pasar tu dolor, te dejé sentir, pero we need to move on. Necesitamos mover a lo siguiente. Y Dios le dice, how long will you mourn? ¿Hasta cuándo vas a estar con tu dolor sobre Saúl? Pero inmediatamente sigue y Dios le da instrucciones. So basically, hey, ok, ya levántate, vamos a continuar, que yo tengo planes, yo tengo cosas que necesitamos continuar. Ya te dejé sentir, ya te dejé pasar por eso. ¿Qué tú puedes decir? Revela eso del carácter de Dios y cómo Él se siente hacia el moving forward after morning, hacia tomar esa decisión de que, ok, I passed through this, now we need to go to the next thing. Necesitamos pasar a lo siguiente. Me encanta lo que estás diciendo porque primero, como dijiste, Él te da un tiempo donde puede pausar. En esos tiempos bíblicos, el lamentar, tú no hacías nada. Tú no ibas a fiestas, muchas personas ayunaban, no comían. Era como toda su vida estaba en pausa. Pero llegaba un momento donde Dios tenía que dar instrucciones. Y yo creo que Dios da instrucciones porque es en la obediencia a Dios que ya podemos salir por fin de ese luto. Y hay muchas personas, quizás alguien que nos está viendo ahora, que dice, es que yo no sé cómo salir del luto, yo no sé cómo salir de esta depresión, yo no sé cómo seguir adelante. Tienes que buscar las instrucciones de Dios para este momento. I think that's what gets us out. Para mí siempre ha sido así. He pasado por situaciones desde la pérdida de mi mamá, como tuve varios abortos espontáneos, tú estuviste ahí y tú me viste que yo estaba sumamente triste. Pero llega un momento donde después de procesar, después de sí, tomar tu tiempo para doler, para hablar con Dios, para aún si necesitas preguntarle a Dios por qué, de todo, pero Él siempre, cuando Él te contesta, te va a contestar con una orden. A veces la orden es simplemente lávate la cara, vete a la iglesia la primera vez. A veces la orden es simplemente, ok, ya, levántate y come algo. Eso fue lo que le dijo a Elías. La palabra dice que Elías tuvo un momento de depresión donde él le dijo al Señor, yo quisiera morir, mátame. Y era válido porque estaban persiguiéndolo para matarlo. Y él dijo, yo quisiera morir. Y la respuesta de Dios no fue regañarlo, no fue, ay, tú no puedes sentirte así, qué falta de fe. No, no, no. La respuesta de Dios fue, levántate y come. Porque Dios siempre sabe lo que nosotros necesitamos más que nosotros. Entonces, eso era lo que él necesitaba. Cuando Dios te da una orden, that's what you need. No es que Dios no tiene compasión, entonces le dijo a Samuel, ok, ya no llores más. Nosotros pensamos eso porque la gente es así. Pero si Dios te dice, ok, ya es tiempo, si tú sientes eso de parte del Espíritu Santo, es porque Él ya quiere darte el próximo paso. Próximo paso. Y creo que podemos saber que Dios entiende la experiencia humana más que nosotros mismos, ¿verdad? Y Él sabe que a nadie le sirve seguir en ese luto para siempre. O sea, no le sirve al propósito de Dios, no le sirve a la misma persona, a los que nos rodean. So he understands what we need, and what we need is to move forward, aunque parezca, como tú dices algunas veces, maybe too quick or abrupt, or God knows the timing. Él sabe el tiempo y Él sabe que no nos va a servir de nada mantenernos ahí. Me recuerda también la historia de David, cuando él tenía a su hijo enfermo, que estaba como en luto, ¿verdad? Estaba deprimido, estaba en el suelo, no estaba comiendo. Y cuando vienen a decirle que su hijo murió, se levantó, se lavó la cara y comió. Y los que estaban alrededor de él dijeron, what's going on here? Like, ¿cómo es que cuando tu hijo estaba enfermo, estabas en el suelo deprimido y ahora te digo que murió y te lavaste la cara y comiste? Él entendió la perspectiva eterna. Él dijo, Él no va a venir a mí ya.
pero yo un día voy a estar con él. Basically, I need to move on because there's nothing more mientras estoy aquí en la tierra que yo pueda hacer. So, yo necesito continuar con los planes que Dios tiene para mi vida y un día yo voy a estar con mi hijo otra vez. Fue parte de él aceptar lo que pasó. Yo soy muy fan de la terapia. Si alguien me está viendo, yo he ido a la terapia en diferentes puntos muy difíciles de mi vida y una cosa que me dijo una terapeuta una vez es que la depresión es el no poder aceptar una realidad. Nosotros estamos deprimidos mientras pensamos, oh my gosh, ¿cómo yo puedo tener cáncer? Oh my gosh, ¿cómo yo pude tener un aborto espontáneo ya por la tercera vez? Como cuando nuestra mente no logra aceptar algo, estamos en depresión. Pero la meta siempre es aceptarlo, porque sucedió, porque no lo podemos cambiar. Entonces, lo que David mostró ahí fue, ok, lo acepté. Y cuando lo aceptamos y cuando decimos, ok, ya, mi mamá murió, I can't bring her back. Mi bebé se perdió. I can't do anything about it. No puedo hacer nada. Ahora sí, ese es el primer paso de decir, ok, ahora yo puedo empezar a vivir otra vez. Y tengo que empezar a vivir otra vez porque si no... Yeah, I can agree 100%. Cuando yo pude aceptar que mi cuerpo ya no va a ser el mismo, that's it. No hay nada que yo pueda hacer. Esa es parte de mi historia, ese cáncer no es mi identidad, no es quien yo soy, es solamente una parte de mi historia. Cuando yo pude comprender eso y también entender que, ok, ahora podemos dejar eso atrás y continuar. Sí, there's more to continue forward. Hay más que Dios tiene para nosotros and we can stretch forward to that. Porque no tenemos que permanecer en eso y como tú dices, el aceptar que ya pasó y continuar a lo que Dios tiene siguiente y buscar, como dijiste, esa dirección de Dios. God, what do you have next for me? Where are you taking me next? Y fijar nuestros ojos en esa meta, porque al final, this complete life, eventually our final is putting our sights in eternity, right? Poner nuestra vista en la eternidad, como hizo, que entiendo que David también tuvo ese sentir, ¿verdad? Porque él dijo, I'm going to see my son again. So now let's move forward. Vamos a movernos a lo que tiene. Y entonces, ¿qué podemos decirle a alguien? ¿Cómo, o sea, qué pasos podemos tomar? ¿Qué cosas podemos hacer? Cuando yo estuve pasando por mi proceso y me sentí desesperada también, ya llegué a un punto donde me sentí desesperada que quería move on, move forward, llegar a lo próximo, pero no tenía como esa completa, podemos decir, revelación. I kind of went, okay, voy a leer muchos libros y voy a escuchar mucha palabra y si oro de cierta forma quizás va a pasar, voy a tener ese switch, ¿verdad? Y no creo que era lo que, no estaba enfocada bien en Dios, estaba enfocada más en lo que yo podía hacer, ¿verdad? Sí. Para poder hacer ese switch de sentirme deprimida realmente, que era lo que sentía por haber pasado ese proceso y querer volver a tener esperanza y caminar con Dios. So, ¿qué podemos decirle a alguien de qué pueden hacer ellos de una manera saludable, tanto espiritualmente y mentalmente, para tomar ese paso out of their despair? Yo creo que ese es un buen punto porque muchas veces pensamos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Así que hay dos tipos de personas. Las personas que están tristes y dicen, no estoy listo, no estoy lista, no estoy lista. Y hay otros que somos, yo creo que las dos somos así, que es como, ok, no quiero estar triste. Entonces, aunque yo esté triste y aunque no sea tiempo, hoy yo voy a salir. Y yo creo que en ambos nos equivocamos, porque al final del día yo creo que lo opuesto, si la depresión es resistencia y es no aceptar, entonces lo opuesto de eso es entrega. Para mí, todo siempre cambiaba porque no fue una vez que yo tuve que hacer luto en mi vida, fueron varias veces. Y siempre para mí el switch cambia cuando yo me entrego, cuando yo digo, Señor, en tu tiempo, como tú quieras, ya yo me voy a rendir. Es como yo, en mi mente, yo me veo como en un río o algo, simplemente flotando, cuando yo ya deja de nadar, yo creo que yo soy el tipo de persona que yo puedo nadar y nadar y nadar contra corriente, pero cuando ya yo digo,
ok, God, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Samuel? Ok, vamos, tengo instrucciones para ti. Y yo creo que cuando estamos tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas, estamos constantemente tratando de encontrar cómo yo puedo solucionar en vez de simplemente obedecer. Cuando yo me entrego y yo digo, ok, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y a veces lo que tú menos quieres hacer, you know, vuelve y vaya a la iglesia este domingo. No, Señor, eso no. Vaya y perdona a aquella persona. No, Señor, eso no. Empieza a hablar de tu testimonio. Muchas veces son cosas difíciles, pero es lo que el Señor sabe que va a empezar a traer ese cambio en ti porque ya estás entregada. Y cuando estás entregada ya tú no tienes que hacer nada porque Él lo hace por ti. Y yo creo que esa es la clave. Sí, sí, me gusta lo que dijiste porque diste varios ejemplos y es importante que las personas entiendan que cada proceso es diferente, que Dios trata con nosotros de manera única. Sometimes queremos buscar el consejo y ver si el 1, 2, 3 de Vanessa me va a funcionar a mí. Si el 1, 2, 3 de Erika me va a funcionar a mí. Pero como tú dices, en surrender, Dios no va a dar el paso que Él quiere que nosotros tomemos porque es diferente para todos nosotros. Y solamente a través de entregarnos a Él, buscarlo a Él, vamos a encontrar esos pasos que Dios quiere, esa asignación que Él tiene para cada uno de nosotros, que es diferente. Amén. Creo que también entender el poder tomar ese paso de salir de nuestra depresión o nuestro dolor o ese proceso que estamos pasando, entender la soberanía de Dios es importante. ¿Y qué podemos decir acerca de eso? Es como David, volviendo a David otra vez, creo que también él entendió eso. God is in control of all things y Él destina los tiempos, Él destina lo que permite pasar en nuestras vidas, los procesos que vamos a pasar. Y al final, como con Samuel, ¿qué pasó al final de esa historia? Que él pudo ungir un hombre que era un hombre que iba a ser el linaje de Cristo, que era un hombre after God's own heart, que era el rey David. So, aunque esa historia comenzó con tristeza, cuando Saúl falló, al final Jesús, Dios trajo la redención en esa historia. Exacto. Y eso mismo quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Entonces, confiando en eso nos ayuda a sobrepasar ese proceso, ¿verdad? Él nunca permite que pierdas nada sin ya tener de antemano el plan de cómo Él te va a dar algo mejor. Yo sé que ahora tú tienes una vida más plena, con una perspectiva diferente, con más gozo de que antes. Tuviste que pasar por tu proceso, pero ahora tienes más. Y así va a suceder con todos nosotros. Sí, definitivamente. He podido ver cómo Dios me puede usar de una manera diferente. Amén. Después de un proceso como ese, en maneras que no me imaginé. Nunca me imaginé escribir un libro como ese. Y seguimos pidiendo a Dios que pueda usarlo y creo de todo corazón que Dios lo va a usar. Tampoco sentarme aquí haciendo un podcast. Y así mismo Dios abrió otras puertas de manera que Él pueda hacer su propósito en mi vida. Y también quiere hacerlo con todos nosotros, ¿no? Amén. Amen. Thank you for joining me, Vane. Gracias por estar conmigo hoy. Y espero que lo podamos hacer en otro momento también. Amén. Let's do it.